Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar con mi equipo un caso práctico de activos y pasivos diferidos tributarios. Son casos de diferencias temporales, ¿no? Para el docente, el catedrático Condesa Ordóñez Luis Alberto. Este trabajo está presentado por Capcha Palacios Carlos Milagros, Osorio Machuca Shirley Nicole, Roque Cárdenas Jessica y Tito Chávez Casey. Estudiantes del quinto semestre de la Facultad de Contabilidad. Bueno, para ello presentaremos el enunciado del caso práctico, ¿no? En el cual nos menciona que la empresa comercial Chocolatito Sac, identificada con RUC 2015 12 42 48 0, domiciliado en la avenida Los Sauces 314, tiene como actividad principal la comercialización en el país de productos agrícolas en general, desarrollando sus actividades desde el año 2010. Bueno, para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable del 2023, va a presentar la siguiente información. En primer lugar, el estado de situación financiera a valores históricos del 31 de diciembre del 2023, donde va a reflejar una utilidad antes de participación de utilidades e impuestos a la renta de 11.011.750, que esto va a partir este monto para tener que consignarse en la casilla 484, que está en el estado de resultados del PDT 706, donde también se van a efectuar los ajustes tributarios que sean pertinentes para que sea a fin de determinar la renta neta imponible. En segundo lugar, ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondientes al ejercicio 2023, el cual es un importe de 1.085.611, ya que cabe indicar que la empresa ha compensado contra sus pagos a cuentas mensuales del impuesto a la renta del impuesto temporal a los activos netos, conocido como el ITAN, y que esto efectivamente ha sido pagado por un importe de 157.207. En tercer lugar, al 31 de diciembre del 2023, la empresa cuenta con un total de 48 trabajadores, teniendo una relación de dependencia, el cual van a estar obligados a que se pueda otorgar una participación en las utilidades a los trabajadores con el 8% de la renta anual. Y aquí la empresa va a cumplir con efectuar el pago de las utilidades dentro del plazo establecido que se da para la presentación de la DJ anual del impuesto a la renta. En cuarto lugar, la empresa nos va a mencionar que tiene 45 trabajadores desde el año 2014, los cuales 5 de ellos son discapacitados, el cual van a percibir una remuneración mensual de 2.550 soles. Adicionalmente, para el mes de febrero del 2023 van a ingresar a laborar 3 trabajadores que también van a tener una remuneración mensual de 1.950. En el mes de julio del 2023, la empresa va a realizar en su local trabajos de mejoramiento en favor de las personas discapacitadas, ya sea por las rampas de acceso, la adquisición de sillas de ruedas, entre otros, con un importe de 55.000 soles. En quinto lugar, la empresa suscribió un convenio con el gobierno local para que se pueda ejecutar un proyecto de inversión, en el cual ha sido ejecutado y concluido para el ejercicio del 2023. Habiéndose cumplido esto en el mes de diciembre del 2023, esto va a darse por un importe de 200.000, y el impuesto a la renta se va a calcular que ha sido calculado en el 2022, es por un monto de 2.840.370. En sexto lugar, cabe mencionar que la empresa no va a tener pérdida de ejercicios anteriores para que se puedan compensar, así también activos ni pasivos diferidos de ejercicios anteriores, y pues tampoco va a tener vinculación económica con otras empresas. Es por ello que la empresa se puede realizar un análisis, ¿no? La empresa es representada por su gerente general, que es la señora María del Carmen Moncada Vilches.
Ahora vamos a poder analizar las cuentas del estado de situación financiera y de resultados, donde se van a tener que determinar los siguientes reparos tributarios. En primer lugar, vamos a realizar las adiciones a la utilidad neta, donde uno de ellos va a ser los intereses que son no deducibles. Para ello se ha contabilizado como gastos por intereses de préstamo un 198.570 soles. Así también se ha percibido ingresos por intereses inafectos, que sería de 79.580, dando un monto deducible de 118.990. Eso se encuentra en la base legal del artículo 37, inciso A de la ley del reglamento. En aquí el monto que se está adicionando va a ser de 79.580, donde esta diferencia va a ser permanente. En segundo lugar, vamos a tener el pago de la indemnización pactada en un contrato, ya que en el mes de junio del 2023 la empresa ha cancelado 86.970 soles por concepto de indemnización por incumplimiento de contrato, dándose esto en el artículo 37 de la ley. El monto que ha sido adicionado va a ser de 86.970, siendo una diferencia permanente. En tercer lugar, tenemos el pago de seguros del vehículo vendido. Bueno, para el mes de enero la empresa ha adquirido en un monto de 3.500 soles un seguro, contrato o riesgo que pueda tener el vehículo por un año, el cual va a ser vencido en el mes de abril, considerándose esto como gasto, ¿no? El monto total pagado va a ser de 3.500 y el monto aceptado como gasto, dándose el 3.500 entre 12 por 4, que sería de 1.167, dando como esto una adición de 2.333 soles y siendo una diferencia permanente. Esto según la base legal, el artículo 37 de la ley. Ahora tenemos la deuda incobrable, que bueno, aquí la empresa ha estimado como provisión de cuentas. Ahora tenemos la deuda incobrable, que bueno, aquí la empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa un importe de 35.900 por una venta que ha sido realizada en el mes de enero del 2023 y que ha sido vencido en el mes de abril, donde la empresa ha realizado las acciones para que se pueda determinar esas dificultades dadas por el deudor, teniendo como base legal el artículo 37, inciso I de la ley. Aquí pues el monto adicionado va a ser de 35.900, siendo una diferencia. Pero tenemos las deudas incobrables afinciadas. Aquí se va a estimar como gasto 83.500, donde la va a poder ser considerado en la cuenta 68, que va a ser evaluación y deterioro de activos y provisiones, y con la cuenta 6841, ¿no? La subcuenta, siendo la estimación de cuentas de cobranza dudosa como provisiones del ejercicio. Se va a poder detallar que las ventas a la empresa Bazar S&J SAC va a ser por un monto de 83.500. Así también la carta fianza de esta empresa va a ser monto de 50.320, dando como monto no garantizado, que es deducible, por 33.180. Entonces aquí el monto que ha sido adicionado va a ser de 50.320, siendo una diferencia permanente. Luego tenemos los seguros pagados por adelantado. Aquí en el mes de junio la empresa va a poder contabilizar como gasto 65.000 soles por concepto de seguros en todo un año. Estos seguros van a ser pagados, como lo mencioné, por 65.000 soles, y pues seguros del ejercicio va a poder ser calculado el 65.000 entre 12 por 7, el cual va a dar como resultado 37.917. Siendo esto, la adición va a ser por un monto de 27.083, siendo una diferencia temporal. Esto encontrando en la base legal el artículo 57 de la ley. Ahora también tenemos la depreciación de un activo enajenado,
donde la empresa ha podido contabilizar como gastos por depreciación el importe siendo de 16.000 soles de un automóvil que ha sido vendido en el mes de abril del 2023, siendo su costo 80.000 soles y siendo esto adquirido el 1 de julio del 2021. El reparo que se va a dar va a ser los 80.000 soles por el 20%, dando como resultado los 16.000 soles y siendo esto una depreciación anual que va a ser 5.333, dando como una adición 10.667, siendo una diferencia permanente. Ahora tenemos la movilidad de los trabajadores. Aquí se ha registrado los gastos por conceptos de movilidad de cada uno de los trabajadores, dando una suma de 1.210 soles, que esto ha sido correspondiente al año del 2023, pues esto se va a sustentar en la planilla de gastos de movilidad, dándose como base legal en el reglamento de la ley, que nos menciona que el límite máximo es el 4% por día. Aquí podemos ver la fecha de, de cada gasto que se ha dado por la movilidad de los trabajadores, mencionando también a cada uno de ellos el importe que se ha dado, el límite máximo, el gasto deducible y el exceso, dando como determinación del reparo por el exceso de movilidad, siendo el monto de cargado a gastos según plantilla de movilidad 1.210 y los gastos de movilidad deducible siendo 516, dando como una adición 694 soles como una diferencia permanente. Y eso se puede encontrar en la base legal, el artículo 37. Numeral 9. Gastos ajenos al giro del negocio. La empresa contabiliza como gasto el importe de 85.750 por concepto de arreglos a un inmueble que no figura como activo fijo de la empresa. No está como establecimiento anexo ni tiene contrato de arrendamiento. También mencionamos que en el mes de noviembre ha contabilizado como gastos el importe de 23.000 pago realizado por conceptos de uniformes deportivos, chalecos, polos, zapatillas, hecho a favor de una asociación que no está inscrita como entidad perceptora de funciones. La base legal está en inciso D del artículo 44 de la Ley de Renta de Tercera Categoría, numeral 2865 del 10 de 2015. Llegó establecido en el inciso G del artículo 24A del impuesto a la renta y del artículo 13B del reglamento. Esos gastos están grabados con la tasa adicional del 5%, importe el cual ha sido cancelado por la empresa, por lo que este importe se adicionará a la renta, en este monto de 5.468. Estamos usando localizaciones en diferenciales permanentes. Numeral 10. Gastos centrados con comprobantes de pago que no reúnen los requisitos establecidos. Se ha contabilizado como gastos el importe de 21.890 sustentados con comprobantes de pago que no detallan el concepto de servicios prestados ni el artículo comprobado. La base legal es el inciso J del artículo 44 de la ley, inciso B del artículo 25 del reglamento, numerales 1.1 y 2.9 del artículo 8 de la Resolución Suprema 007-99 SUNAT modificatoria, siendo esto una diferencia permanente. Numeral 11. Pérdidas extraordinarias. La empresa ha contabilizado como gasto el importe de 95.000, producto del robo de mercaderías ocurrido el 26 de mayo de 2023. El gerente realizó la denuncia policial el 31 de diciembre de 2023. La investigación del delito continúa en trámite y aún no se ha podido identificar los autores del delito. La mercadería no está asegurada. La base legal del inciso D del artículo 37 y B del artículo 3 de la ley, inciso F del artículo 1 del reglamento, siendo esto una diferencia temporal. Numeral 12. Gastos por pago de seguro de vida de los socios. En el mes de agosto la empresa contabilizó como gastos el importe de 5.680 por concepto de seguro de viaje al extranjero de esos socios para la adquisición de mercaderías. Estos socios no tienen vínculo laboral con la empresa, ni han acreditado que las mercaderías han sido necesarias para producir la renta. La base legal del inciso D del artículo 44 de la ley del impuesto de la renta de tercera categoría, numeral 2.865 del 10 de 2015.
De acuerdo a lo establecido el inciso G del artículo 24A de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 13b del reglamento, estos gastos están grabados con la tasa del 5%, importe que ha sido cancelado por la empresa, por lo que este importe se adicionará a la renta, siendo el monto de 284, siendo estos ubicados en la diferencia permanente. Número 13. Datos relativos del personal. Por la celebración del aniversario de la empresa, Día del Trabajo, Día de la Madre y del Padre, se realizaron gastos para todo el personal. Se consiguió 3 puntos. El número A, ingresos netos de prestación. Estos se dieron un total de 66.665.728. En cuanto a la B, datos operativos contabilizados, que sería un monto de 204.568. También tenemos que en la C es el límite máximo deducible. Esto más se refiere a que cuando no se considera el límite del 0.5 de los ingresos netos más otros ingresos grabados, que fue de 333.329, ya que fue ese 0.5% del 66.765.728, debido a que este monto es mayor al límite máximo que era de 198.000. Estamos que referido a los 40 UITs del año 2022. La base legal es, es el último párrafo del inciso Y del artículo 37 de la ley. Tiene un monto de 6.568. Esto está ubicado más que nada en la diferencia permanente. Numeral 14. Gastos de representación. Durante el ejercicio 2023, la empresa ha incurrido en gastos de representación, los cuales comprenden entrega de patetones, whiskies y otros bienes. Se aplica en 3 puntos. El inciso A, ingresos brutos del ejercicio, ventas netas menos deducciones de descuentos concedidos, que sería el de 64.971.739. También tenemos que el inciso B de los gastos de representación son contabilizados, que sería 192.540. En cuanto al límite máximo deducible, sería los 400 UIT de 2023, que sería el monto de 198.000. Podemos decir que al ser un monto de subsidio, ese sería el inciso B menos el inciso C, y nos daría un total de 390.540, siendo estos ubicados en la base legal, inciso Q del artículo 37 de la ley e inciso M del artículo 21 del reglamento, en la renta de tercera categoría del 099 del 1 de 2005. De acuerdo al inciso M del artículo 21 del reglamento, se considera los ingresos brutos menos las devoluciones, notificaciones, descuentos y demás cosas de naturaleza similar que respondan a la costumbre de plaza. También pensamos que el IGB por el exceso de los gastos de presentación, al ser considerados retiros de bienes de la empresa, deben ser separados con el IGB. Esto más que nada nos referimos a que el monto debe estar multiplicado por el 18%, siendo un monto de 70.297.20, ubicado en la base legal del artículo 16 de la ley del IGB, decreto supremo numeral 055-99 y modificaciones del inciso K del artículo 44 de la ley, quienes está ubicado en diferencias permanentes. Numeral 15. Provisión de deudas de cobranza dudosa realizados en ejercicio. Al 31 de diciembre de 2020 se determinó que la empresa aprovisionó en el mismo ejercicio deudas incorporables por un monto de 47.860, siendo esa base legal del inciso I del artículo 17 de la ley, inciso F del artículo 21 del reglamento, siendo ubicado este monto en la diferencia temporal. Numeral 16. Exceso de remuneraciones del directorio. Las renuncias de directores de la empresa cargadas a gastos de administración ascienden a 7.700 y los 798.600, ubicados en 3 incisos. La utilidad según la balanza del 31 de diciembre de 2023 sería de 11.011.750. También son de las remuneraciones a directores grabados en gastos de sería 798.600.
La total de la unidad sumaría a 11.810.350. Y también tenemos de la deducción aceptada con el gasto del 6% del monto de la total de la utilidad, que sería 708.221, por lo cual se nos ha generado un monto no deducido. Determinaríamos la B menos la C, que nos daría un monto de 89.979, siendo ubicados en la base legal del inciso M del artículo 37 de la ley y el inciso L del artículo 21 del reglamento, ubicado en diferencias permanentes. Numeral 17. Gastos por premios. En el mes de diciembre de 2003, la empresa ha realizado el sorteo con sus clientes de mercaderías a un precio de costo de 11.800. El sorteo se realizó sin la presencia del notario público y tampoco solicitó la autorización de la ONAGI del Ministerio del Interior a cotizar como base del costo de adquisición más el IGB, siendo el total de 11.800 el monto más el IGB de la mercadería, que sería 2.124, siendo un total de 13.924, ubicados en la base legal del inciso U del artículo 37 de la ley e inciso K del artículo 44 de la ley, ubicados este monto en la diferencia permanente. Numeral 18. Gastos con empresas de países de baja o nula imposición. La empresa, por ejemplo, por ejercicio 2010, ha contestado como gastos del importe de 32.000 por concepto de un contrato de asesoría suscrita con una empresa ubicada en Chipre. La base legal es el inciso M del artículo 24 de la ley, artículo 86 del reglamento de tercera categoría del 0742-3 de 2010, ubicado en la diferencia permanente. Bueno, ahora tenemos gastos por conceptos de multas e intereses moratorios. Durante el periodo de 2023, pues quedó contabilizado como gastos 4.100 por multas del SAT, por infracciones de tránsito, por intereses moratorios, por pagos de los impuestos atrasados 1.100 y por pago de multas MTPE 12.150. Bueno, las multas del SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria por infracciones de tránsito, 4.100, intereses moratorios 1.100, el pago de multa MTPE 12.150, lo cual todo esto está sobre la base legal del inciso C del artículo 44 de la ley, lo cual esto suma un total de 17.350 en el lado permanente. Tenemos a los gastos financieros, el contrato de Forward, que nos dice que en la fecha del 3 del 4 de 2003 una empresa se suscribió a un contrato de Forward con el banco Aruba, con el vencimiento del 31 de diciembre de 2023, con el valor de la venta de 190.000, en el cual esto muestra una compensación que no es de moneda física, pero que al entregarse esto se da un tipo de cambio al tipo de cambio que tiene el banco, y se compara con el tipo de cambio en el cual se hizo el contrato. Esta diferencia se asume que la empresa, habiendo contabilizado la pérdida como un gasto financiero. Entonces también tenemos a la determinación del reparo por el contrato de Forward. Tenemos el contrato, va a ser los 190.000 por ese tipo de cambio, que es 3.245, que sería un total de 616.550, y por el vencimiento, que es 190.000 por ese tipo de cambio del 3.22, saldría 611.800. Esto, la base legal, se encuentra en el inciso F del artículo 44 de la ley de reglamento, y esto pues la diferencia de esto es 4.750 en el lado permanente. Provisiones no admitidas, lo cual nos dice que se ha registrado una provisión para reconocer la pérdida del valor de las existencias. Estos por un monto de 90.795 soles. Esto sin haber efectuado lo que es la destrucción correspondiente. Esta base legal se encuentra en el inciso F del artículo 37 de la ley, y también tenemos al inciso C del artículo 21 del reglamento,
y el informe número 290-2003 de la SUNAT. Mediante todo esto, pues es temporal. Bueno, acá tenemos gastos por viáticos en el interior del país, lo cual nos dice que se ha contabilizado estos viáticos por los viajes a provincias por un importe de 12.960 soles. Estos viajes pues son realizados por los gerentes de la empresa a la zona sur del país del 15 al 18 de agosto y a la zona oriental del país del 22 al 24 de noviembre del 2023, lo cual estos gastos se encuentran sustentados con los comprobantes de pago. Estos gastos contabilizados aceptados por ejemplo, del 15 al 18 de agosto, pues es 4 por 640. Entonces, como gasto máximo también de la otra fecha del 22 al 24 de noviembre, es 3 por 640, lo cual ambos sumando nos va a dar 8.480 en el lado permanente. Tenemos gastos por viáticos en el exterior del país, lo cual nos dice que un gerente de ventas viajó a Brasil para ampliar lo que es la cartera de sus clientes y permaneció 5 días. Del 3 al 7 de abril del 2023, lo cual se registran sus gastos que como la alimentación que es 13.580, su movilidad 2.430, sus sustentos solo son con sus respectivos comprobantes en lo que ha estado dispuesto según las disposiciones legales de Brasil. Por ejemplo, se contabilizan todos los datos o los días del 3 al 7 que han estado con sus respectivos tipo de cambio. Esta base legal se da en artículo R del artículo 37 de la ley, inciso N del artículo 21. Esto lo cual conlleva a 3.998 en el lado permanente. Bueno, tenemos gastos pagados sin utilizar los medios de pago. Lo conoce que en el mes de septiembre pues se contabilizan los gastos por un importe de 7.500 por el concepto de haber dado una publicidad y está habiendo cancelado en efectivo. Bueno, tenemos lo que es su base legal del artículo 3 y 8 de la ley 28194 en el inciso D del artículo 25 del reglamento RTF. Lo cual estos 7.500 pues van en el lado permanente. Tenemos lo que es a la desvalorización de existencia, lo cual nos dice que en el mes de diciembre, pues según la NIC2 se ha efectuado o se ha contabilizado un concepto de desvalorización de existencias de mercaderías por el importe de 28.735, lo cual esto habiendo cumplido lo establecido según estas normas del impuesto a la renta, lo cual se ha cumplido y se ha procedido a la destrucción de la mercadería en el mes de enero del siguiente año, que es el 2024. La base legal la encontramos en el inciso F del artículo 37 de la ley, y luego tenemos el inciso C del artículo 21 del reglamento. Estos 28.735 van en el lado temporal. Ya, ahora vamos a pasar con un caso de gasto por asesoría y defensa legal del gerente general. Bueno, en este caso se nos menciona que en el 2023 la empresa ha contabilizado un gasto por un total de 26.800, esto por concepto de defensa y asesoría legal para el gerente, ya que habría cometido actos ilícitos. Y bueno, eso tiene su sustento legal en el artículo 37 de la ley, número 27356, casación 9209, 2013, Lima. Ahora, como es una diferencia permanente, es decir, este gasto no se podría contabilizar como gasto en el 2024, sino tiene que estar dentro de la declaración jurada que se vaya a presentar del 2023. Ahora vamos a continuar con el 27, que vendría a ser gastos de profesional cancelados en el ejercicio 2024. Aquí sí vamos a hablar de una diferencia temporal, ya que ese gasto si es que no se declara en la declaración jurada del 2023, valga la redundancia, pues este se podría declarar en el 2024, ¿no? Como gasto en el 2024. Bueno, este caso nos refiere que en el mes de diciembre la empresa ha contabilizado como gasto el importe de 3.600 por concepto de un servicio que fue brindado por un abogado
quien ha emitido un recibo por honorarios, el cual se va a pagar ya en el mes de mayo del 2024. Es decir, ya posterior a la declaración jurada de renta del 2023, que fue en abril, ¿no? Ahora, tiene su base legal en el inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Ya. Proseguimos con el caso número 28, que nos menciona, pues, es un gasto no sustentado como comprobante de pago. Esto vendría a ser una diferencia permanente, ya que, pues, no son considerados comprobantes de pago porque son recibos y notas de cobranza, los cuales hacen un total de 2.860 soles, teniendo como sustento legal el inciso J del artículo 44 de la ley y el inciso B del artículo 25 del reglamento. Y bueno, aquí vamos a considerar esta diferencia permanente por un importe de 2.860. Prosiguiendo con el caso 29, nos refiere que hemos brindado como empresa un servicio en el exterior, que vendría a ser en Bolivia, y pues nos dice que el cliente nos canceló un total de $5.700 por este servicio y que también nos ha efectuado una retención de $690. Y pues esto, como fue retenido en un país que pertenece al CAM, no va a ser considerado, no se acepta como gasto, ¿no? En este sentido, la retención efectuada al gasto sería de $990 por 3.239, que vendría a ser el tipo de cambio. Y pues sería una diferencia permanente, dándonos un total de 2.235 soles. Bueno, vamos a continuar con el caso 30, que nos refiere que la empresa cuenta con varios vehículos, pero que esos vehículos están destinados a diferentes usos, ¿no? Que puede ser operativo, administrativo y también de representación. Ahora, nos refiere también que el gasto que ocurra por el uso de los vehículos que en este sentido fueran para el aspecto operativo, no van a tener ningún límite en cuanto al reconocimiento de gastos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el combustible, entre otros. Pero ahora sí vamos a hablar del administrativo o de representación, si va a contar con ciertos límites y pues se debe determinar cuáles son deducibles, ¿no? Para el gasto. Ahora tenemos este cuadro en el que se nos refiere que los ingresos netos del 2023 pues es un total de 95.099.500, un total de vehículos que vendrían a ser 5 vehículos y el porcentaje de determinación que vendría a ser el 40%. ¿Y esto cómo se halló? Pues entre el total de vehículos y entre el número máximo de vehículos. Ahora, el total de gastos por sesión de uso sería de 33.500, el máximo deducible que vendría a ser aplicando este porcentaje del 40% de 13.400, el exceso de gasto deducible de 20.100 y el monto de gastos no aceptados, es decir, que no gastos que no son deducibles, vendrían a ser de 28.767 y el total, pues la adición que vendría a ser en este caso, vendría a ser de 48.867, que es una diferencia permanente. Continuando con el 31, que vendrían a ser gastos con boletas de venta o tickets emitidos por el contribuyente del nuevo RUS. Se nos menciona que hay un importe total de comprobantes de pago que pues van a otorgar ese derecho a deducir costo o gasto, que van a estar registrados en el registro de compras, que vendrían a ser un total de 18.720.980. Ahora, para poder hallar la diferencia, que en este caso vendría a ser permanente, vamos a destacar el siguiente cuadro, en el que pues se nos menciona el concepto de gasto-costo que es sustentado por una boleta de venta, ¿no? Emitida por sujetos del nuevo RUS, que vendría a ser un importe de 829.630 emitidas por otros sujetos, que vendría a ser de 5.049 y un total de 835.120. Ahora, nos dicen que el importe que resulte menor entre el 6% de este total que está registrado en el registro de ventas, eh,
nos va a dar un total de 810.000 y pues el total también vendría a ser este mismo monto y lo que se vendría a adicionar vendría a ser de 19.630. En cuanto a las emitidas por sujetos de nuevo RUS, en cuanto a las emitidas por otros sujetos vendría a ser de 5.490. Ahora, el total de estos hacen 25.120 que vendrían a ser la diferencia permanente. Ya. Ahora con el 32, que vendría a ser la entrega de canastas navideñas a practicantes y el personal de sujetos bajo servicios independientes, se nos menciona pues que en diciembre la empresa ha otorgado canastas navideñas al personal por un importe de 6.600. Pero según la base legal, el inciso del artículo 44 de la ley, nos refiere que según lo establecido en el inciso G del artículo 24A de la ley del impuesto a la renta, estos gastos se van a considerar dividiendo presunto, debiendo abonar al fisco el 5% del importe que ha sido cancelado por la empresa. Y esto pues se va a adicionar a la renta. En este sentido, vendría a ser una diferencia permanente. Continuando con el penúltimo, que vendría a ser gastos personales de accionistas. Se nos refiere que la empresa ha contabilizado como gastos los siguientes conceptos. Las compras en supermercados como alimentos, ropa, zapatos, entre otros. Las compras de medicinas para familiares de los accionistas y la compra de boletos de avión para los familiares de un trabajador. Ahora, según la base legal del inciso A del artículo 44 de la ley, de RTF, número 2865 de octubre del 2015, pues este vendría a ser una diferencia permanente y pues está dado por un total, por la suma de estos tres gastos, que es un total de 8.375. Bien, para poder finalizar con las adiciones tenemos el caso 34 que nos menciona que la empresa ha provisionado las vacaciones proporcionales de vengadas de los trabajadores al 31 de diciembre del 2023, por un total de 35.000 por concepto de las vacaciones proporcionales de los trabajadores de vengadas en este año, pero los cuales van a ser canceladas el mes de mayo del 2024. En ese sentido, vamos a estar hablando de una diferencia temporal, ya que va a formar parte de gasto, pero en el año 2024, ya no en el 2023, puesto que no fue pagada en este año y tampoco pues está en la declaración jurada de este ejercicio. Esto lo vamos a ver según la ley, eh, según el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, que vendría a detallarnos, pues, que es una diferencia temporal, ¿no? Que no se va a adicionar en el 2023 porque no se ha hecho uso de este gasto.